Luis, ¿cuáles son los principales desafíos y barreras para la implementación efectiva de de estas políticas de economía circular? Y tal vez también podríamos ponerle énfasis en los diferentes actores, ¿no? El gobierno, la empresa privada, el consumo. ¿Dónde ves tú que hay mayores barreras y desafíos? Yo creo que el principal desafío que tenemos es darnos cuenta, todos, sin excepción, que estamos ante un tema que es político, no es económico, Will. Eso quisiera dejarlo bien claro. Eso te lo digo de una perspectiva liberal clásica. Si algo hemos desarrollado los liberales clásicos es darnos cuenta que hay instrumentos dentro de la economía circular que es de tipo normativo. Quiere decir, todas aquellas acciones que se vayan a implementar para que funcione este sistema de economía circular es jerárquico, o sea, es autoritativo, es decir, es político, tiene que hacerlo alguien y ese es un sistema totalmente artificial. Entonces se abre un espacio de discusión política, y no digo solamente de políticas públicas, sino de política en general, porque Juan de Dios felizmente ha abierto ese espectro que yo pensaba que solamente iba a quedar nada más en el ámbito económico, pero él ha mencionado una serie de aspectos que nos lleva a pensar ya no de una reflexión puramente académica, sino política. Y ahí yo lo que veo, el principal desafío es, vamos a seguir la ruta de aquellos que sostienen que para lograr los objetivos de la economía circular tiene que pasar necesariamente por un sistema artificial, un sistema de control, de diseño, de estipulación, de normatividades, de leyes que le quiten las libertades, las propiedades y en cierta manera la calidad de vida de los seres humanos, o nos vamos por la ruta del sistema natural, del sistema espontáneo, del sistema de la libertad, donde los principios para que funcione es garantizar los derechos a la vida, la libertad y la propiedad. Si tú abres ese panorama, vas a encontrar una riqueza en la discusión y no centrarlo nada más en un tipo de agenda, que es la Agenda 2030. La Agenda 2030 estipula dentro de sus acciones el implementar esta economía circular. Entonces, estamos hablando frente a una agenda globalista, frente a una acción de tipo económica, es decir, el libre mercado y el Estado. Y ahí hay dos, como se dice, dos visiones en que muchos de los que yo he podido observar de los casos son contrapuestas. O sea, ponen al Estado, pone a las políticas públicas, pone a la economía circular en confrontación con el libre mercado, quiere decir, con el sistema natural del orden económico, el de las libertades civiles, la propiedad privada. Y cuando hay ese divorcio, cuando hay esa confrontación, podemos darnos cuenta que las políticas son más, digamos, de tipo control, command and control, como dicen algunos gringos, que lo llevaría a solamente considerar en las políticas públicas el aspecto nada más estatal para resolver los problemas que bien ha señalado Juan de Dios. ¿Cómo resuelves el tema climatológico, el tema de la reutilización, de la reparación, del rediseño y todas las R's que están ahí dentro de la economía circular? Entonces, ahí es un asunto de elección y es un tema ideológico, o sea, es un tema de visiones más que técnico, porque yo lo que estoy, digamos, por lo que he podido investigar, entramos a un callejón que tenemos que decidir entre Estado o mercado. O sea, la misma discusión que cuando los tenían los bolcheviques contra los mencheviques. Es decir, ¿quién tenía que comandar las políticas públicas? ¿El mercado o el Estado? Entonces, ahí yo creo que
es un punto de inicio, en mi concepto, un punto de inicio de la discusión, que para mí tiene una discusión de tipo político, porque abre muchos flancos dentro de lo que ha hecho Juan de Dios. Te abre una serie de flancos, por ejemplo, lo que él ha señalado, tiene una visión, en mi concepto, apocalíptica, y yo tengo una visión realística del tema ambiental, ¿no? Entonces, para que vean, amigos, y sobre todo los que siguen al Instituto del Futuro, la necesidad de que estos conversatorios se abran, ¿no? De una manera más, digamos, discusión abierta, pública, antes de embarcarnos a una suerte de economía circular sin darnos cuenta qué hay detrás de ese sistema de economía circular, que en nuestro concepto, los liberales clásicos, lo vemos como un sistema artificial frente a la economía, que es una economía natural. Ahí tenemos que optar entre lo que el Estado dice, promueve y sus políticas públicas, o dejamos que los mecanismos del mercado corrijan todas aquellas aspectos de preocupación sobre el tema de la economía circular. Gracias, José Luis. Y te hago una repregunta porque me ha parecido muy interesante esta postura. Realmente estamos ingresando a un espacio siempre interesante sobre políticas públicas. Sin embargo, por ejemplo, me dices, tengo una postura más realista. ¿En qué, o sea, cómo es esta postura más realista? Estamos hablando de que no hay tiempo para más, ¿no? Juan de Dios nos hablaba del año 26, 50, 30, en fin, todo va a depender de cómo avancemos. ¿Tú, cuál es tu postura, José Luis? En el tema ambiental, lo que nosotros vemos, hay una corriente que yo mucho le hago seguimiento, desde ahí investigo, que se llama ambientalismo de libre mercado, que esto lo promueve el PERC, el Property and Economic Research Center, allá en Montana, en Estados Unidos, donde él abrió una nueva corriente para ver a la ecología, al ambiente y todo lo que tenga a su alrededor, para explicar qué es lo que está sucediendo con los cambios climáticos, la agenda esta ambiental, etc. Entonces, él detalla, Terry Anderson se llama uno de ellos. Terry Anderson señala que lo que se está viendo en realidad es el continuo ciclo de promesas, de modelos, de implementación, que se trata de corregir lo que no puede hacer el ser humano y entonces atribuye al ser humano todas las culpas, todo lo que pasa en el mundo es por culpa del ser humano y no por las cuestiones ambientales, porque, a ver, la radiación solar, es lo que él explica, es lo que hace cambiar el clima, no es el CO2 como pretenden decirnos algunos científicos. Entonces, hay un grupo de científicos que es el del Non-Panel Governmental, o sea que es uno que son los privados, donde son científicos y demuestran de que estos cambios climáticos no han sido de los que se podrían considerar de los más graves, sino que realmente hay un cambio, pero no es grave, porque si hablamos de cambios climáticos a nivel mundial en la longevidad que tiene la Tierra, hay peores cambios climáticos de lo que ha ocurrido ahora. Entonces, es una visión, digamos, realista en el sentido de que no se va por el lado de Thomas Malthus, que señalaba de que la población va a crecer de manera geométrica mientras el uso de los recursos crece de manera aritmética. Entonces, al uno subir más que el otro, entonces se va a producir una gran hambruna, y eso lo dijo en el siglo XVI todavía, y que el mundo se va a acabar pronto. Y eso lo dijeron en los años 70, que en el año 2000 se iba a desaparecer el mundo si seguía la tendencia desde el año 1970, que en el 2000 se iba a acabar el mundo. Bueno, señor, estamos ya casi 23 años después del año 2000, seguimos vivos, etcétera. Y entonces había muchos modelos predictivos del uso de los recursos que han fracasado. Y hay un autor que también le hacemos seguimiento de Julian Simon, que se llama El último recurso. ¿Qué es lo que ha salvado a la humanidad de las predicciones malthusianas apocalípticas? La mente. Es decir, la mente ha encontrado soluciones
que gracias a que ha crecido la población hay mucho más soluciones que antes y eso permite hacer aprovechamientos sostenibles del uso de los combustibles fósiles, como se ha visto que los carros han tenido que reducirse en su tamaño y consiguen la misma potencia que antes. Y hay otros tipos de aprovechamiento, como dicen los amigos, sostenible, ¿no? Entonces, son como, repito, cuestiones reales. Por eso decimos realístico, porque nos vemos en los hechos, no en las promesas agoreras sobre que se va a destruir el mundo dentro de unos años si no hacemos algo. Y eso es para meter miedo. Al finalmente quieren que la gente le entre miedo, le entre pánico para darle al Estado todas las herramientas que tiene para controlarnos y todos trabajar para el sistema, ¿no? Que eso es lo fundamental en la economía circular. Todos tenemos que trabajar para el sistema y se deja de lado las necesidades humanas, poniendo al sistema primero y a los seres humanos después, ¿no? Perfecto, José Luis. Qué interesante. Esto se está poniendo muy Oh, bueno. muchísimas Mencionado gracias. por mi amigo. ¿Qué oportunidades existen entre los diferentes sectores, actores, para concretar esto de la economía circular, que a todas luces pues es interesante por lo menos, ¿no? Es un esfuerzo notable y lógico de reutilizar, de minimizar los impactos, cualquiera fuera eso, y hasta lograr economías en esto. José Luis, ¿cuál es tu impresión sobre estas posibilidades de colaboración? ¿Tú qué dirías? Bueno, primero tenemos que decir que el sector privado ya ha estado realizando prácticas sobre economía circular. Es decir, el concepto puede ser nuevo, ¿no? Bonito, atractivo para muchos jóvenes, ¿no? Se entusiasman, dicen voy a colaborar con la naturaleza. Pero ya desde hace mucho tiempo, desde que empezaron a usar los desechos, el estiércol, los huesos, los fertilizantes, reutilización de las joyas para hacer más joyas, etcétera, y es una práctica, digamos, antigua, ¿no? Ahora, para darle mayor vigencia a la economía circular, tiene que ese modelo de economía tiene que adaptarse al ser humano, no el ser humano tiene que adaptarse a la economía circular, porque si hacemos el que el ser humano se tiene que adaptar al sistema, vamos a tener que obligar, vamos a tener que limitar. Por ejemplo, hace un ratito Daniel habló de la innovación. Si tuviéramos que aceptar un sistema impositivo, es decir, de arriba hacia abajo, entonces la supuesta innovación que deberíamos hacer no estaría marcada por la capacidad de imaginación, sino por lo que te permite el sistema, porque el sistema te va a poner límites. No es que tú te estás adaptando al sistema, entonces no vas a poder ser innovador 100%. Entonces, es muy importante, desde mi perspectiva, es buscar la forma en que el sistema de libre mercado sea el que mande, sea el que construya, sea el que haga la labor de economía circular. Como eso es un sistema natural, es un sistema de la gente, es un sistema de organización económica de manera espontánea, las posibilidades de éxito es mucho mayor a las posibilidades del otro sistema que es obligatorio, limitante, normativo y con castigos, ¿no? Con impuestos, subsidios, y que encima le damos el poder y el control de llevar a cabo ese sistema artificial del Estado a pocas manos. O sea, repetiríamos el mismo error de que cuando se planificaba la economía y se quería que la gente tuviese vivienda, tuviese comida, tuviese ropa, el sistema soviético de control, eso mismo quieren hacerlo, pero en otra forma. Es decir, que el hombre se tiene que adaptar al sistema y no el sistema adaptarse al ser humano. Porque ahí el primer mandamiento de la economía circular es no la naturaleza es primero, es decir, no puede ser dañado. Ese es el mandamiento principal de la economía circular, lo cual nos está poniendo a los seres humanos debajo de la naturaleza. Eso no puede ser. Eso es hacernos esclavos de la naturaleza. Entonces hay que tener mucho cuidado porque son conceptos políticos lo que está en juego. No es un tema económico simplemente
de que los desperdicios, sino que para implementar este sistema se requiere mucho control, mucho uso de recursos y darle mucho poder a pocas manos. Y eso es peligroso, porque eso luego se va a traducir en comunismo, dictaduras, gente que cree tener y saber por encima de los millones de personas que tienen cada uno su perspectiva, sus subjetividades, sus libertades, sus propiedades, y eso nos acomodaría pues a un sistema totalmente opresor. Desaparecería el libre mercado, desaparecería la eficiencia y sería al final una economía circular para algunos, porque no todos lo van a poder cumplir y se va a informalizar más la economía, porque el sistema como tal hay que implementarlo. Los costos iniciales, su implementación es bien caro. No es una cosa fácil hacer cambios primero de hábitos de la persona, de las maquinarias, de los equipos, de los sistemas, de los procesos y todo internamente. Entonces, ¿qué estás hablando? De un sistema impositivo, ¿no? Entonces, que estás forzando a la gente a hacer algo que por su propia voluntad no lo haría. ¿Por qué? Porque está impuesto, ¿no? Entonces hay que buscar soluciones de libre mercado que apunte a eso, a esas preocupaciones. ¿Cuáles son? La reutilización, la reparación, la renovación, la reducción, la reinserción y todo eso. Se puede, pero hay que crear mecanismos institucionales, reforzar bien los derechos de propiedad para la parte de la naturaleza que no está bien definida. Por ejemplo, artículo 66 en el Perú es uno que dice que los recursos naturales son patrimonio de la nación. Traducido en términos políticos, el Estado. Y el Estado es el dueño, se supone, ¿no?, del que debe preservar la selva de Madre de Dios. Y miren cómo está la selva de Madre de Dios. Tala ilegal. Minería que también han convertido en una minería que arrasa con todo. ¿Y eso quién es de su responsabilidad? El gobierno. O sea, el gobierno no tiene el poder suficiente para poder resolucionar estos problemas. Para eso hay que generar espacios de propiedad privada en esos lugares para que la gente defienda lo suyo y tenga efectividad la reutilización y todas esas R's, porque no hay manera de defender la naturaleza sino siendo tú el dueño de esos recursos económicos de origen natural que va a hacer que haga esa tarea de la economía circular. Gracias, José Luis. Solo un comentario adicional de José Luis. ¿Cuál es tu opinión de los objetivos de desarrollo sostenible? Son buenos en su concepto, es decir, el llegar a tener, ¿no?, ese tipo de objetivos. Por ejemplo, ¿quién no quiere solucionar la pobreza, ¿no? Pero el tema es que la implementación de esas medidas están sesgadas para que los estados lo hagan, los gobiernos lo hagan, no el espacio privado. Y entonces utilizan las políticas públicas, por ejemplo, este tema de la inclusión. Entonces utilizan políticas públicas de inclusión financiera, haciendo discriminación por un lado, positiva me refiero, ¿no? Discriminación positiva para que la tasa de interés le llegue a menor precio a las MIPES, por ejemplo, ¿no? Ese es un tipo de sesgo natural de de estas políticas cuando tratan de implementar algo que puede ser, como dicen, ¿no? El camino al cielo tiene un camino al infierno al final. O sea, eso es lo que nosotros por lo menos advertimos de que hay que tener mucho cuidado con la Agenda 2030, que es una agenda bastante bonita, como parece ser, pero su implementación, y hay muchos de esos temas que no son propios de la naturaleza humana, ¿no? Entonces hay que ir, digamos, pero con mucha cautela porque hay muchos temas dentro de la Agenda 2030 que necesitan ser revisadas, cambiadas y eliminadas, ¿no? Como no es el panel para ese tema, por eso ya no me pronuncio más ahí, ¿no? Muy bien, gracias, Pero ahí José me Luis. quedo. Hablaremos de este tema. Me pareció muy interesante, pero quería saber tu posición. José Luis, gracias. Para concluir con tu presentación, esta ronda, te hago la misma pregunta respecto a la economía circular. ¿Eres optimista? Seré optimista si es que encontramos los mecanismos políticos para asegurar
que la libertad de las personas, su propiedad y su vida estén garantizadas. Yo no voy a nunca estar de acuerdo con adaptarnos a un sistema en el cual se va a sacrificar nuestras libertades, nuestras propiedades y nuestras vidas con tal de que el sistema funcione al diseño como lo quieren los que promueven, digamos, la economía circular desde el Estado. Es decir, que el Estado tenga todo el poder para imponer un sistema antinatural, artificial, y poniendo siempre a la naturaleza en primer lugar y desplazando a los seres humanos y poniéndonos en segundo o último lugar. Ese optimismo dependerá si es que cambiamos nuestro paradigma y buscamos paradigmas donde a las personas sean más libres, más felices, tengan propiedades, sean más ricas y alcance para todos. Y eso se ha probado en el libre mercado, ¿no? Perfecto, José Luis, interesante.